Qué bueno es el Señor. Entonces, vamos a brincar aquí rápido para la palabra que estamos estudiando. Esta es la segunda parte de una que empecé la semana pasada. Y el video va a salir ya de la semana pasada, ya lo tengo listo. Y van a poder ver la primera parte. Y estamos hablando de la encarnación de Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver el verso que vamos a leer es el Juan 1, del 1 hasta el 4. 1 al 4. Yo lo llamé la semana pasada un trabalengua, porque es un poquito, parece que es un poquito complicado, pero por el verbo, el verbo es Jesús, y el verbo es la palabra de Dios. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén, amén, gloria a Dios. Tremendo versos ahí que tienen que ver con la creación también, porque mira que tenemos en el principio ahí, y también en el principio lo tenemos ahí también, ¿verdad? Entonces, como nos dice ahí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, aquí podemos ver que en el principio también estaba Jesús con el Señor. Jesús estaba junto con Dios, y por medio de Dios fue que Él causó que todo sea por medio de Jesús. Y vimos también que la razón que Él hizo por medio de Jesús es porque Dios es espíritu, y Dios necesita un agente para que entonces sea, que pueda interactuar, que pueda ser interactivo con los seres humanos. Y ese es Jesús. Jesús es el Dios en la carne, ¿verdad? Entonces podemos ver también que la razón que Él fue el único que podía ser sacrificado para la palabra de Dios, que no venga para atrás sin cumplir lo que dijo, tenía que ser Jesús, porque el mismo que usó para crear fue el que tenía que usar para la redención. El mismo agente tuvo que tenerlo para los dos, y tuvo que usarlo para los dos, y por eso fue que Jesús vino. Y eso es lo que estamos mirando, es que la encarnación es algo que es tan importante, porque nosotros tenemos que tener, y el mundo necesita saber doctrina antes de que la conducta cambie. Nosotros nos enfocamos mucho en la conducta de la gente, ¿verdad? Y ellos piensan: no, yo no quiero ser cristiano porque entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No. Parecen que es nada más que una lista de que hay reglas o algo así. Pero lo importante es que ellos tienen que entender por qué. ¿Y por qué es que yo necesito salvación? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Hablamos de eso la semana pasada. Pero por eso es importante entender esto. Y aún algo que parece que es difícil, este libro el Señor lo hizo para nosotros poder entender. Quiere decir que si nos pasamos un poquito de tiempo estudiando y dejando que el Señor nos hable, Él nos va a revelar las cosas grandes de Él. Vamos a ver a otro. Este es un versículo, unos versos que vamos a leer en Proverbios 8. Estos versículos que vamos a leer ahora, hay dos sentidos aquí que los que estudian piensan de estos versos. Una, que está hablando de la sabiduría, ¿okay? Y que la sabiduría de Dios, que es eterno. Entonces, la sabiduría como está hablando aquí, parece que es Jesús.
porque está hablando de la sabiduría que estaba con él desde el principio. Te la voy a leer, vamos a leerla aquí juntos. Estamos en Proverbios 8, 27. 27 vamos a empezar. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Wow. Con él estaba yo ordenándolo todo. La palabra también nos dice que por medio de Jesús, ¿verdad? Que él construyó eso. Y ahí nos dice también que él estaba ahí. ¿Dónde estaba? Todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atenden en consejos y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amén. Estos versos, ahí hay algo bien curioso, que es la interacción entre Jesús y Dios cuando él estaba haciendo la creación. Y qué interacción bien tremenda. Imagínate estar ahí viendo eso, que por medio de Jesús él está creando, y Jesús dice que él veía que el Padre estaba contento, se regocijó, dice, en lo que estaba haciendo. Y también el Padre dice en Génesis que vio que todo estaba bueno, él estaba contento con lo que había hecho. Y me imagino que como el Padre y el Hijo estaban ahí juntos, viendo todo lo que estaba haciendo, me imagino qué excitados estaban haciendo esta creación. Porque también vemos que la iglesia se refiere como la boda, la novia, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Y me imagino que Jesús sabía que esto, el Padre, era algo que quería hacer para él, para que él tenga alguien con quien tener relación, que es pasar tiempo, para alguien que iba a ser digno de su amor, ¿verdad? Y me imagino ellos dos allá arriba cuando están haciendo la creación, tan exitosos, viendo todo lo que estaba pasando, lo que ellos estaban haciendo juntos. Y sabiendo también que iba a haber un punto donde íbamos a caer. Y aún sabiendo eso, estaban contentos. Sabiendo Jesús que Él iba a tener que morir por nosotros, Él estaba contento. Porque sabía que valía la pena. Valía la pena. Y porque desde el principio Él sabía que lo que iba a pasar. Y Él sabía que iba a tener que venir y darnos la redención. Porque Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y su palabra es perfecta. Y cuando Él dice algo, lo va a hacer. Y por eso es que cuando Él dijo a Adán y Eva que si comen de la fruta de ese árbol van a morir. Tenía que morir. Eso tenía que llevarse a cabo de una forma u otra. Y no fue que Adán se murió a ese instante, pero sí, él vivió como 900 y pico de años, pero sí murió. También podemos ver que el Señor
sabía, como dije, que valía la pena hacer todo, aún con Él venir y morir por nosotros. Entonces, vamos a seguir aquí. Vemos en Hebreos también que por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay filosofías allá afuera en el mundo que dicen que el Big Bang, que algo pasó de nada. Bueno, pasó de nada, pero ellos dicen que no fue Dios, que eso se hizo solo. Y ahora los ateos ya no dicen, no creen eso. Ellos ahora saben que tiene que haber una mente inteligente que hizo todo, porque es demasiado complicado. Especialmente hoy día que tenemos tanta tecnología que podemos ver qué grande es el espacio. O ni podemos ver qué grande es, pero vemos que es grande, más grande que podían ver en viejos tiempos. Pero aún con todo lo que tenemos la tecnología hoy, que podemos ver hacia arriba para lo grande y hasta lo chiquito, ¿verdad? Que se parecen mucho también. Ellos ahora ven la ciencia, que es algo que eso no puede pasar solo, sin una mente inteligente. Ahora se pelean a quién es, quién fue, porque sabe que el enemigo siempre va a tratar de decir que no es este Dios. Pero cuando uno estudia esta palabra y tú la comparas con otras religiones, no hay comparación. Ninguna. Cualquiera que se aguanta de cualquier otra religión, lo están haciendo porque ellos quieren mantener su pecado, ¿verdad? Porque esto, aunque es gratis, es por gracia que recibimos este perdón, es por gracia, nos llama a arrepentirnos, ¿verdad? Que arrepentir quiere decir darte vuelta de lo que no vivas como estabas viviendo. Entonces requiere algo. Pero qué bueno que el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de leer, oír, orar y crecer nuestro espíritu para que entonces Él nos dé la fuerza para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces tenemos que entender la palabra, la doctrina. Y no es que uno tiene que ir y coger unos cursos y todo eso, que son buenos. Es bueno hacer todo eso, para entenderla bien, que es bueno, para poder explicarla bien. Pero esta palabra está hecha para todos nosotros, poder leerla. Búscate una que es fácil leer si quieres. Que yo tengo también, yo tengo esta que es la Reina Valera que uso para los estudios, pero tengo también a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, que yo leo todos los días, y esa es el ejercicio, que cuando yo la leo me da la explicación ahí, es más fácil. Entonces cuando yo tengo que escudriñar, voy para esta. Pero tenemos que, la Biblia se tiene que leer todos los días. Eso es nuestro pan espiritual, eso es lo que crece en nuestro espíritu. Y es la única forma que nosotros vamos a poder resistir a este mundo. Porque el mundo te va a tirar cosas todo el día. Anuncios por aquí, ahora con el teléfono, tenemos todo ahí en la mano. Pero el mundo nos está gritando todo el día. El mundo nos está gritando. Y si tú nada más que oyes eso, vas a tener la cabeza llena del mundo. ¿Verdad? Te va a tener la cabeza llena de lo que tienen chavo, quieren que tú tengas en la cabeza. Y ese es el mundo, porque el mundo está lleno de todo pecado. Entonces nosotros tenemos que crecer nuestro espíritu por medio de la palabra. Y eso es lo que nos da la fuerza. El Señor no nos dejó aquí como huérfanos, Él nos dio el Espíritu Santo primero, y también la palabra que tenemos que usar para poder seguir adelante. Amén. Entonces en Hebreos nos dice también eso. Entonces aquí yo cogí esto, es un dicho aquí que nos habla de Jesús. Y sabemos que Jesús es divino, como Dios. Todo lo que podemos ver, todo lo creado por Dios,
debe su existencia a la voluntad y poder de Jesús. Es por Jesús que el Padre organizó la creación. Por el poder de Jesús es que todas las cosas se mueven y pueden existir. ¿Sabe que cuando ellos miran, los científicos miran por un microscopio y ven los moléculas, ¿cómo se dice? Moléculas, esas palabras. Ellos ven que se mueven y saben dónde tienen que ir, pero no saben por qué. ¿Cuál es la fuerza que causa que esta energía siga y no pare? Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que ahí dice, todas las cosas se mueven y pueden existir por medio de Jesús, por el poder de Jesús. Dios mantiene todo moviéndose. Este mundo Él lo mantiene. Nuestro respirar lo mantiene Él. Imagínate que el respiro de todos los seres humanos que están respirando ahora es por la gracia de Dios. ¿Verdad? Nosotros no pensamos en eso, la gente no piensa en eso. Ellos se creen que es algo que me deben a mí me deben yo poder respirar, ¿verdad? Como que eso es un derecho que uno tiene por ser humano. Y no es, eso es gratuito por Dios. Y Él nos dejó saber por qué que estamos aquí y su plan para nosotros. Pero tenemos que conocerlo. Jesús se hizo hombre. Por esta razón debemos considerar el hecho que el divino Jesús, el verbo, la palabra de Dios, que se considera Jesús, todas esas cosas, se hizo hombre y apareció en nuestro mundo. Si Dios hizo todo, entonces Él mandó a su Hijo. Debemos de escudriñar eso. Eso es algo que se debe de estudiar, ¿verdad? Vemos aquí que ese hecho que Él vino, los judíos difamaron y los griegos se burlaron, pero nosotros le adoramos y nuestro propio amor y devoción a la palabra también será mayor, porque en su humanidad Él no parece tener tanto valor. Como humano era humano, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Porque en cuanto más los incrédulos derraman desprecio sobre Él, tanto más manifiesta Él su deidad. Ellos trataron bien duro, ¿verdad? Las cosas que ellos como hombres descartan como imposibles, Él claramente muestra que son posibles. Lo que ellos ridiculizan como inadecuado, su bondad lo hace más apropiado. Y las cosas de las que estos sabiondos se ríen como humanas, Él, por su poder inherente, las declara divinas. Así, por lo que parece su absoluta pobreza y debilidad en la cruz, se burlaban de Él, ¿verdad? Oh, mira, ese es hasta el ¿cómo se dice? Thief, el que estaba en la otra cruz, los dos, el ladrón, los dos ladrones se burlaban de Él. Los dos se burlaban al principio, si leemos bien. Y después uno dijo, mira, espérate un segundito, algo está pasando aquí. Este no es lo que estamos diciendo. Y sabemos que ese sí, ese mismo día, estuvo con él en el paraíso. Y ahí podemos ver, esa lección ahí es tremenda, porque hay gente que creen que es por obras. Y la fe produce obras, es cierto. Pero no es por obras que uno es salvo. Porque si era por obra, el ladrón no iba para el paraíso. Porque si era por obra, él no tenía tiempo para hacer nada bueno. No, ahí hay minutos nada más. Y él dijo hoy mismo, porque él creía, pero él no creía como los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Él creía de su corazón. Él se arrepintió. Él sabía que él había hecho algo malo y él merecía
lo que le estaba pasando. Y él lo dijo también, ¿verdad? Él lo merecía. Pero Jesús murió por él también. Y él por su confesión con su boca ganó el premio también. ¿Verdad? Qué bueno fue, qué bueno eso. Él derriba la ostentación y el desfile de los ídolos y silenciosa y secretamente gana a los burladores e incrédulos para que los reconozcan como Dios. La gente que nunca van a creer, que siempre son incrédulos, no creen nunca van a creer. Es difícil que alguien que tenga su mente ya hecha, que crea. Pero cuando ellos vieron que él había nacido de nuevo o resucitó, ellos tenían que reconciliarse con eso, que estaba muerto y ahora está vivo. Y muchos lo vieron, y también nos dice la palabra que los santos también salieron y se mostraron. Muchos de los santos de antes resucitaron también con él y se mostraron por la ciudad. Imagínate cómo estaba ese sitio cuando eso pasó. Imagínate que aun cuando Jesús murió, que se oscureció todo y ahí hasta el centurión dijo, este era el Hijo de Dios, de verdad. Ese era el centurión romano. Porque el que hizo la tierra afectó la tierra cuando murió por nosotros. Y eso pasó. Y entonces podemos, por todo eso que pasó, estamos aquí hoy. Esta verdad, que no es religión, es relación con Dios. Esta verdad duró por todos esos tiempos. Uno puede estudiar las evidencias de la historia y ahí tú vas a entender. Hay tantos ateos que han estudiado para derrumbar la Biblia. ¿Y qué pasa? Están creyendo, terminan creyendo. Porque cuando uno estudia bien, con la mente abierta, hasta los que se creen que son sabios van a entender y van a tener que reconocer que esto es la verdad. Amén. Qué bueno. Aquí vemos que el verbo, siendo tan grande y elevado, se ha manifestado en un cuerpo humano. Eso es una pregunta. ¿Por qué? Y la estamos contestando, pero es algo que tenemos que escudriñar para poder verlo de diferentes ángulos, para poder entenderlo, porque es un tópico bien grande, pero se puede entender. Entonces, ¿por qué él lo hizo? Hay una razón nada más que él lo hizo. Una razón. Y aquí está. Mira, para que nosotros, por su amor y bondad para la raza humana, fue que él lo hizo. La única razón que él lo hizo. Porque nos amó a nosotros, que nos dice Juan 3:16. Yo siempre hablo de eso, que ese es el evangelio como un shot de espresso. Si estás hablando con alguien y no piensas en qué decirle, dile ese, que por tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Ese es el evangelio. Y por eso fue que él vino, para estar con nosotros y para que nosotros podamos estar con él para siempre. La creación es lo más importante, que cuando uno está estudiando esto es donde se tiene que empezar, la creación del mundo y con Dios su creador, porque el primer hecho que debemos captar es este. La redención o salvación de la raza humana ha sido obra del mismo verbo
que la hizo en el principio. Por esto no hay inconsistencia entre la creación y la salvación. El Padre único ha empleado el mismo agente para ambas obras, efectuando la salvación del mundo a través de la misma palabra que lo hizo en el principio. Es una forma de, no una forma, es la verdad de cómo podemos ver y por qué Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Verdad? Que la gente pregunta, ¿por qué Jesús? Uno oye que gloria a Dios, dale la gloria a Jesús. Jesús me cambió. Hablamos de Jesús mucho porque es nuestro puente a Dios, ¿verdad? Pero el mundo no reconoce eso. Es difícil entender por qué Jesús. Y si vemos lo que nos ha dado el Padre, es Jesús, porque Él usó a Jesús para crearnos y nosotros caímos, y entonces usó al mismo Jesús para la redención de nosotros, porque es lo único que podía usar. Alguien tenía que morir, y eso el Padre y el Hijo estaban regocijando cuando hicieron todo, sabiendo que Él tenía que morir, y lo hizo porque quería tener esa relación con nosotros. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Que Él hizo todo eso por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Lo menos que podemos hacer es vivir por Él. Esta vida es corta. Esta vida es corta. Uno nunca sabe si tiene mañana, si tiene el próximo segundo. No tenemos ese oxígeno que nos da el Señor, es dado por Dios. Y si no sabemos, debemos de estar listos siempre para estar con Él. Imagínate, si uno tiene esa aseguranza que tenemos nosotros, que estamos aquí temporariamente, y entonces lo que viene después, mejor, mucho mejor todavía, que el Señor quiere bendecirnos mientras estamos aquí, ¿qué tenemos que, de qué tenemos que temer? No hay nada que temer. La gente temen la muerte, más que nada, ¿verdad? Pero Jesús conquistó la muerte. Lo conquistó. Cuando alguien me dice o me pregunta de la muerte, yo le digo, mira, yo no voy a morir. Yo voy a cambiar mi dirección. Eso lo dijo, yo creo que primero, Billy Graham lo dijo una vez, y otro también que yo oigo lo dijo. Yo no lo inventé, pero es bueno. Porque estar ausente en el cuerpo es que presente con el Señor. Ahí no va a haber tiempo entre medio. Y si así es que sentimos nosotros, si alguien se va con el Señor que es familiar de nosotros, nos duele, sí, es verdad. Pero si eran salvos, tenemos que tener regocijo, tener gozo nosotros. Regocijo nosotros. Porque ellos están donde nosotros vamos a estar. Fueron adelante. Eso está bien. Y todos vamos. Es un concepto falso que el mundo nos pone ahí, que no pienses en eso, que eso no va a pasar, eso no te va a pasar a ti. Es embuste. Eso es para que tú te distraigas. Hay que pensar en eso, y el Señor nos llena ese hueco que tenemos, que Él es el único que lo puede llenar. Y entonces podemos seguir adelante, y nada que el mundo nos tire nos va a afectar. Porque tenemos esa fundación en esto, en la palabra de Él. Amén. Un poquito corto hoy, pero es el concepto ese que quiero que hablamos la semana pasada de esto también, pero es un concepto que quería hablar un poquito más hoy, porque es tan importante reconocer por qué Jesús. Para que cuando nosotros necesitemos algo, Jesús es el mediador con nosotros, por nosotros, con el Padre. Y
Y Él dijo que nosotros vamos a hacer hasta cosas más grandes que Él, porque manda el Espíritu. Wow, y Él hizo cosas grandes. Entonces, ¿por qué estamos nosotros tímidos? No debemos de ser. Hablemos, usemos nuestra voz, que crea. ¿Ve? La voz crea. Dios creó con su voz. Y somos hechos en la imagen de Él. La imagen de Él es que tenemos razonamiento, tenemos la vida eterna también. Eso es una parte de la imagen de Él. Esta vida es como que un blip de la eternidad. Esto es más que un sentido corto, chiquito, para que pruebes qué bueno es la vida con el Señor. Porque de la misma forma que Él nos hizo de nada, no existíamos y después existimos, ¿eh? De esa misma forma puede ir del otro lado, de existencia a no existencia. No existencia es no estar con Dios. Eso es lo que no queremos. Porque a quien que ha probado esta vida no quisiera más. Y no quisiera tener, no tan solo esta vida, pero mucho mejor que lo que tenemos para siempre. Y por eso fue que fuimos creados para la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a estar puestos de pie entonces y hacer una oración. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor. Gracias te doy, Señor. Siempre te doy gracias, Padre, por este aliento que tú me has dado, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, Señor. Gracias por hacer tu parte que hiciste morir por nosotros, Jesús. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces cada día por nosotros. Te pedimos que otros puedan ver la luz que tenemos nosotros para que ellos también vengan a tus pies. Es lo que nosotros pedimos, Señor, que tú nos muestres, Señor, la gente que has puesto al frente de nosotros, que le podemos hablar para que ellos vengan a tus pies también, Señor. Es lo que queremos, porque sabemos que tenemos la vida eterna, Señor, para disfrutar este mundo y todos los mundos que tú has creado para nosotros. Tu casa tiene muchos cuartos, que quiere decir que es grande. Y podemos esperar para eso, para que podamos traer más almas para ti, Señor. Gracias te doy por todos los que hicieron esfuerzo para venir aquí hoy, Señor. Que sean bendecidos en todo lo que hagan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por las peticiones, Señor. Por yo, Santiago, Señor, el familiar de Rafael, Señor, y que tú lo toques, Señor, que tú sanes, que tú hagas tu voluntad, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en esa vida para traerte la gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. There's a name that can silence every fear. There's a love that embraces the heartache, the pain, and the